más me gusta, que es la geopolítica, y concentrándonos en un país como es Rusia, la madre patria que... Ya no se llama así, ¿verdad? Bueno, la madre patria, que vamos a hablar de ella porque tenemos con nosotros a María Sauquillo, que es corresponsal del país en Moscú, que también cubre otros países satélite de la Unión Soviética, digo, perdón, de la Rusia de Putin. Y entonces quiero preguntarle un montón de cosas sobre pues la sociedad rusa, sobre la crisis del gas en Europa, donde Putin tiene bastante influencia, también sobre el permafrost, que es algo que está muy reciente en la vida de María por una cosa que le pasó allí, y luego pues también preguntarle sobre su carrera. Vamos a descubrir un poco quién es María y qué ha hecho en su carrera periodística, porque es fascinante. Siempre más que la mía, lo cual me jode bastante, pero no pasa nada. Entonces, sin más dilación, ahora ya se te ve, María, ya estás con todos nosotros. ¿Qué tal estás? ¿Dónde te encuentras en estos momentos? Estoy en Moscú. ¿Vives en el centro de Moscú o en qué parte de la ciudad? Sí, 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 vivo en el centro de Moscú, sí. ¿Y te gusta el centro de Moscú? Me gusta mucho Moscú y me gusta mucho el centro de Moscú. Es que yo soy una persona muy de ciudad. A mí me gustan mucho las ciudades y esta ciudad es enorme, hay de todo y me gusta mucho. Sí, sí. ¿Hay buena fiesta en Moscú? Es una pregunta que siempre tengo que hacer, es necesaria. Hay muy buena fiesta en Moscú. Los rusos son de muy buena fiesta. Y de muy buen beber también, imagino, ¿no? Los rusos son de muy de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. O sea, no dejes para Y mañana entonces, la segunda botella de vodka, no la dejes para mañana, bébetela esta noche, ¿no? total. Pues en Rusia llevas, me decías antes fuera de micro, que llevas como 3 años, pero tú llevas haciendo trabajo como periodista, como corresponsal, como enviada especial a otros lugares del mundo durante muchos años. ¿Llevas en el país cuánto? ¿Más de 10 años? Sí, llevo en el país desde 2007 que fui becaria. Yo es que hice el máster del país, Ujú. que yo creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida y que no tenía pensado hacerlo porque en esa época yo tenía una beca y estaba en Bruselas y tenía un poco pues sí, idea de hacer otras cosas y tal, y hice un curso de verano de periodismo internacional del país que en ese momento lo organizaba Miguel Ángel Bastenier y, y entonces me encantó. Fue una semana espectacular, fue una semana tremendamente enriquecedora y conocí a muchísima gente. Fue como una especie de máster, pero en pequeñito, como en una semana. Y entonces después, como me gustó tanto, Miguel Ángel Bastenier me dijo, ¿por qué no haces el máster? Que seguro que está genial, haz el máster y tal. Y un poco entre él y otra persona que es un grandísimo amigo mío ahora, Antonio Oruña Gorianov, que también es periodista, me convencieron para que lo hiciera. Y lo eché en el último momento, porque yo estaba haciendo otras cosas en Bruselas y lo eché, lo hice, Eh, me cogieron, me hice las pruebas, que lo eché en el último momento, me cogieron, hice el máster y acabé de becaria en el país. ¿Y en Bruselas estabas haciendo periodismo o estabas haciendo comunicación más institucional y cosas así? Estaba haciendo cosas de las instituciones comunitarias. Tenía una beca para estar en Euromedia que se dedicaba un poco a temas de las instituciones comunitarias y de información, pero era todo muy de cosas de las instituciones comunitarias. Entonces, no sé, a mí me encantaba lo otro. Yo era muy lectora del país, pero se había ido dando así la historia y entonces pues bueno, pues finalmente me convencieron para que lo echara en el último momento en las pruebas del máster, lo hice y terminé de becaria allí. Y allí empecé, hice primero una beca un poco más cortita en internacional y después en sociedad, donde estuve bastantes años. Y entonces en ¡Oh! sociedad, ¿Haciendo sí, celebriteo, no? no, haciendo temas sociales. Ah, vale, vale. No, es que yo hacía, Yo yo hacía hacía temas de sociedad también, sociedad pero en de... Vanity Fair. Entonces, Ah, pero también muy interesante. No, yo estaba sí, sí, sí. haciendo temas de política sanitaria y de igualdad. Y Ah, guay. entonces me especialicé un poco en esos temas, en temas de esto de política sanitaria y de igualdad, de feminismo, pero también de otras pandemias, ¿no? En ese momento, bueno, pues cubrí algunas otras de recortes de gastos sanitarios y tal, y después pasé a internacional, ¿Cómo surge donde... eso dentro de una redacción? Porque eso me parece interesante. Que de repente ¿Cómo te surgen digan, los oye, cambios de...? sí, en este caso el cambio a internacional, ¿no? Que te dicen, oye, vuélvete a internacional. O, oye, te enviamos de enviada especial no sé dónde. ¿Cómo sucede eso en una redacción?
Pues en mi caso, cuando yo me moví es que hubo una reestructuración de secciones y entonces a mí me dijeron, bueno, pues hay interés en que te puedes ir a esta sección, a esta otra o a esta otra. Y entonces a mí de un poco las secciones a las que me ofrecían moverme, la que más me interesaba en ese momento era internacional porque yo ya había hecho una beca cortita ahí y siempre me habían gustado mucho los temas de internacional. Me apetecía mucho ser enviada especial, ocuparme de una serie de países y el periodismo internacional me gustaba muchísimo, ¿no? Y entonces pues decidí que, bueno, pues que dentro de lo que más o menos estaba sobre la mesa era la opción que más me convenía y más me apetecía. Y entonces pues nada, pasé a internacional y empecé a llevar una serie de países. Empecé primero a llevar los Balcanes y luego empecé a llevar los países de Europa del Este, que además siempre me han atraído muchísimo. Yo hice una Erasmus en Rumanía, te doy ese ejemplo, Ah, y vale. entonces ¿Qué con tal, eso ya te doy como un poco una señal. qué tal el Erasmus en Rumanía? Porque Erasmus de periodismo en Rumanía debe ser muy divertido. Pues fue durillo, ¿eh? Sí, no, hombre, no. Joder, me das una sorpresa, ¿eh? Sí, sí, sí. Fue durillo porque el país en ese momento estaba durillo, ¿no? Mm, Era complicado. Y entonces, pues bueno, ahora sí, es verdad que luego había muy pocos Erasmus. O sea, yo también lo elegí por eso, porque no es el típico Erasmus de la fiesta y tal, que a mí no me apetecía eso, porque ¿qué quieres que te diga? Yo ya tenía todo lo que necesitaba, si es que necesitase algo en Madrid. A mí me ya. apetecían otras cosas, ¿no? Y entonces Rumanía fue una experiencia tremenda en la que conocí a gente fantástica que luego son pues tu familia elegida, ¿no? Un poco, para siempre grandísimos amigos y luego aprendí muchas cosas de la vida, aprendes a desenvolverte porque, bueno, pues porque en ese momento no era un país fácil bueno, pues para estudiar como extranjera y para hacer un poco tu vida, para hacer a lo mejor prácticas que estuve haciendo allí también. Y entonces, bueno, como siempre me habían interesado los países del este, pues me gustó muchísimo lo que estuve haciendo en internacional. Además, estuve como enviada especial a muchos sitios. Estuve, por ejemplo, como enviada especial cubriendo el Brexit, que fue una En Londres. experiencia total. Bueno, la verdad es que viajé bastante. Entonces, tuve mucha suerte porque estuve haciendo reportajes un poco por todo el país y entonces eso me hizo un poco tomar la temperatura de cómo estaban las cosas, ¿no? Y además es que yo me acuerdo que yo hablaba con Madrid y yo pensaba, es que va a salir el Brexit, es que yo conozco un montón de gente todo el rato que me dicen que es que van a votar por salir y va a salir el Brexit y ya verás y tal, y va a salir el Brexit. Entonces estuve viajando un poco por muchos sitios, estuve por Escocia, pero estuve también un poco por la Inglaterra un poco más central. Y luego me hice un viaje súper interesante en tren recorriendo en la línea más larga que recorre toda la isla, ¿no? Desde Aberdeen en Escocia hasta Cornualles. Y entonces Ah, eso sí. lo fui contando todo en un reportaje para El País que además, bueno, la verdad es que la conexión en internet en el tren era bastante catastrófica, pero intentamos hacer así como un directo contando un poco todo, quién iba en el tren, entrevistando a la gente y eso, como para contar un poco las diferencias de los sitios por los que iba pasando el tren, que son muy grandes. Imagínate desde Escocia, que era totalmente por quedarse en la Unión Europea, hasta Cornualles, que en ese momento las encuestas bueno, pues, abogaban por salir. Entonces iba contando un poco todo eso. Y fue una Es experiencia curioso súper chula. porque eso también pasaba mucho en Estados Unidos, que la gente que de verdad se recorrió el país por sus adentros, ¿no? Por las zonas también más afectadas por la crisis y demás, decían, tío, yo me he recorrido el sur de Pensilvania, me he cruzado una diagonal de estas, una arteria de una de las autovías de Pensilvania y he pasado por un montón de pueblos y veo carteles de Trump por todas partes. Y claro, esa gente sabía mucho mejor. Entonces tú te llevas la impresión también antes de la votación que el Brexit tenía muchas posibilidades, ¿no? Sí, sí, yo me llevé una impresión de que el Brexit tiene muchas posibilidades y además es que yo me acuerdo de vivir esa noche con un estrés que me moría porque yo estaba en Manchester, yo me fui a Manchester porque en Manchester se leían los resultados, ¿no? Ujú. Y entonces yo me fui a Manchester y recuerdo que además nos hicimos unos turnos para más o menos como cubrir con el que en ese momento era el corresponsal en Londres, Pablo Dumont y yo, nos hicimos unos turnos como para más o menos intentar cubrir todo para que siempre hubiera alguien como muy pendiente, ¿no? Y entonces me tocaba a mí estar despierta por la noche y luego ya él se levantaba muy pronto por la mañana, yo me acostaba un rato y luego ya seguía yo reporteando, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó?
que, nada, que yo me quedé despierta y entonces yo veía que nada, que iban leyendo los resultados, y que no, al principio no, como que no parecía, luego además faltaba Escocia, luego Nigel Farage salió como reconociendo que había salido el quedarse en la Unión Europea, entonces era todo como muy Caótico, ¿no? un poco caótico, ¿no? Pero ya llegó un momento en que parecía que eso iba a salir que sí. Y yo me acuerdo el momento en el que con las proyecciones de la BBC, el presentador de la BBC sale y dice, "It's done, we are out". Yo te lo juro, es que me dio como un estrés, claro, yo llamando a Madrid diciendo, estamos fuera, y llamando al corresponsal en ese momento que yo ya le había despertado, y yo le decía, que ya lo han dicho, que están fuera, que sale, que hagan el Brexit. Y él me decía, no, que yo todavía no lo oigo, porque él iba con un poco más de retraso, su televisión o lo que fuese, y yo, que sí, una alerta. Una alerta. Mientras tanto, hablando con las personas que estaban como de guardia en Madrid. Y fue como súper loco, porque claro, Claro. O sea, yo ya más o menos en ese momento dices, hostia, que es verdad, que es todo real, ¿no? Y nada, y ya está, y así fue. Y luego al día siguiente Lo pues, me tuve que ir a gracioso... reportear a otro sitio sin dormir. Lo gracioso es que el presentador de la BBC dijo It's done, ¿no? It's done It's done. tardó 3 o 4, no, cojones, 5 años en cumplirse ya el Brexit. Por Sí, fin. sí. Y Entonces, todavía sigue el proceso. y todavía siguen ahora con la de Irlanda del Norte, dando el coñazo. Entonces, luego hiciste también o sea, más trabajos como enviada especial. He visto que también estuviste en El Salvador, Sí, por ejemplo. sí. Entiendo que en El Salvador algo Sí. de inmigración, ¿no? No, en El Salvador estuve en mi época de sociedad porque yo saqué el caso de una... En El Salvador tienen un problema brutal de derechos de la mujer y de derechos sexuales y reproductivos. Ah, En cierto. El Salvador está prohibido el aborto, por ejemplo, y no se permite ni siquiera por riesgo para la salud de la mujer. Te pongo ese ejemplo que es tremendo. Y hay mujeres encarceladas por abortar, incluso por abortos espontáneos o por problemas con el embarazo que se han considerado que, bueno, pues que han sido intencionados, ¿no? Bueno, evidentemente entiendo Entonces, que todo lo que tiene que ver con incesto y violaciones tampoco está permitido el aborto. no, nada, está prohibido totalmente. O sea, no, bueno, pues en otros países de América Latina también tienen este problema brutal de falta de derechos sexuales y reproductivos y de un gravísimo atentado contra los derechos de la mujer. Entonces yo, por mis redes un poco de mujeres y tal, me enteré del caso de una chica de 20 años o algo así que estaba embarazada del que podría haber sido su segundo hijo, que, bueno, además era un hijo deseado y tal, y ella estaba enferma, tenía lupus y además el feto era anencefálico, no tenía cerebro, es decir, no iba a sobrevivir de ninguna manera. Es decir, su vida corría un riesgo tremendo si continuaba con el embarazo, pero además, si continuaba con el embarazo, luego el bebé si nacía iba a morirse. Con lo cual era una cosa que encima es que no tenía ningún sentido. O sea, es que no había por dónde cogerlo, o sea, no había ninguna defensa de esta historia. Y aún así no le dejaban interrumpir el embarazo y estaba ingresada en el hospital y no le dejaban interrumpir el embarazo. Una cosa de torturas tremenda que Madre pasa en mía. muchísimos países de América Latina. Y entonces yo saqué esa historia desde Madrid y tuvo muchísima repercusión porque es que el caso era tremendo. Era un caso ejemplo de estas cosas que pasan de esto, de falta de derechos, de torturas, porque es brutal. Y entonces me fui a El Salvador un poco a contar esa historia y estuve por allí reporteando un poco, bueno, pues esto, las encarceladas por problemas con el embarazo, que las habían condenado por aborto o por homicidio de un hijo. Y la verdad es que la situación era tremenda, porque en esos países muchas veces habían sido los propios médicos los que les habían denunciado Y y sigue, habían sigue, terminado en la cárcel. Y sigue el problema, siguen. te voy a preguntar también si sigue habiendo ese tipo de oportunidades en las redacciones a nivel de enviados especiales, porque me lo cuentas tú las veces que has podido salir fuera del país siendo parte de la redacción del país, pero al mismo tiempo me sorprende viéndolo ahora, ¿no? Porque esto me imagino que ya es hace más de 5 años, pero ostras, que le den la posibilidad a un periodista de irse tan lejos estando en España y tal, es muy guay, pero también bastante excepcional, ¿no?
Sí, pero yo creo que El País es un periódico que apuesta muchísimo por las coberturas internacionales y además hay temas que hay que contar. Ya. Esta historia era tremenda. Esta historia era tremenda. Y además, yo luego además aproveché contactos que tenía con ONGs que se dedican a temas de sanidad y de política sanitaria para hacer otros reportajes sobre la cobertura universal, por ejemplo, ¿no? Que es, bueno, pues tú conoces muy bien el tema porque Sí. vives en Estados Unidos y sabes los problemas tan enormes que hay de esta historia, ¿no? Y entonces a mí me apetecía contar mucho ese tema en El Salvador, que se estaba intentando hacer una cobertura universal. Por un lado eso, y por otro lado este tema tan brutal de esta chica Beatriz, que ha sido un ejemplo y que eso te permite un poco contar a los lectores de España, de América Latina y de todo el mundo un poco que leen El País, que pasan casos como ese y que no son uno ni dos. Estos son los que nos enteramos. Ya. Y que la vida que tienen muchas mujeres en algunos países es tremenda y a lo ¿Y cómo que se diste con la historia de enfrentan. ella? Porque es una historia bastante fuerte que, oye, que te encuentras con ella y la puedes contar y tienes la posibilidad de ilustrar lo que ha pasado y mola, o sea, ese aspecto mola porque puedes poner luz, arrojar luz sobre un tema tan jodido. Pero ¿cómo te enteras de ese caso? Pues en este caso, yo creo que ya se habían publicado algunas cosas en El Salvador, pero en este caso yo me enteré por mis redes de mujeres, porque yo me ocupaba de los temas de igualdad y además también de política sanitaria, ¿no? En este caso combinaba un poco las dos carteras, era la responsable de las dos carteras, de política sanitaria y de igualdad. Entonces yo tengo muchas redes de contactos de mujeres en muchos países, ¿no? Igual que, bueno, pues ahora tengo muchas redes de contactos de otros temas, yo sigo manteniendo mis redes de contactos de mujeres que además, bueno, pues hay mucha sororidad, intercambiamos muchísima información y entonces un día hablando con una de las amigas fuentes o de las personas de estas redes que vas teniendo un poco por todo el mundo, me mencionó el caso este. Me dijo, joder, pues mira, pasa esto, vamos a ver si se puede judicializar o cómo, un poco. Y entonces me dije, ostras, pues que esto es una historia y que tenemos que contarlo. Y entonces sacamos ese tema y bueno, tuvo un recorrido antes de que yo me fuese ya a El Salvador, ¿no? Ya, ya, vale, vale. O Y sea entonces que. nada, pues por ahí estuve también, por el Brexit estuve en esta, sí, sí. ¿Y cómo nace la oportunidad de irte a Rusia? Pues yo creo que yo estaba cubriendo los países de Europa del Este. Yo estaba cubriendo desde hacía un poco ya, o sea, aparte de esto de enviada especial, yo cubría los países de Europa del Este, pues Hungría, Polonia, que nunca te aburres, Correcto. porque, claro, Y más ahora. no, correcto, y más ahora, pero vamos, no te creas tú que ha cambiado, ¿eh? Sí que a Orbán ya estaba, eh, el partido ultraconservador polaco es el mismo que está ahora, y no sé, República Checa, Hungría, tal, Rumanía, que son los países que me interesan un montón. Y entonces iban a ser las elecciones presidenciales rusas a las que Putin optaba bueno, pues a su segunda presidencia consecutiva, porque sabes que ha estado 4 veces, pero ha ido un poco alternando Sí, con el cargo del primer ministro porque el hombre le ha cogido el gusto al poder. Y entonces, pues nada, surgió la oportunidad de venir a cubrir las elecciones presidenciales como enviada especial. Y entonces, nada, yo me organicé un poco, yo, claro, vamos, a mí me apeteció muchísimo la oportunidad, me encantó, yo me organizé un poco la cobertura para poder no solamente estar en Moscú o donde fuese, sino también pues viajar a un par de sitios o tres por Rusia y a mí me gustó muchísimo. Y entonces luego surgió la oportunidad que se abrió la plaza de la corresponsalía de Moscú y algunas otras y pues que al final terminé aquí. Y ahora que comentabas lo de las elecciones, no son las únicas elecciones rusas que has cubierto. Y yo te preguntaba antes también, antes de que empezáramos la entrevista, que, claro, al viajar te das cuenta de la diversidad social y cultural que existe en Rusia, sobre todo, no solo dentro de la misma Rusia, sino y especialmente con respecto al resto de Europa y nuestra parte. Entonces, yo te quería preguntar por ese aspecto. O sea, primero que me cuentes un poco. ¿Cuáles crees que son los prejuicios o las percepciones equivocadas que crees que tenemos de la sociedad rusa desde fuera? No sé, quizá que son muy serios, a lo mejor, no lo sé, Esa no es, sé. o sea, básica porque yo lo pienso, pero claro, luego veo los memes y me hace mucha gracia, pero o sea, entiendo que de alguna forma sí que lo son, pero tienes una forma de argumentarlo tú, ¿por qué no? ¿O cuál es tu visión de...?
Es verdad que si no conoces a la persona, pero claro, es que esto es igual en todos los países, hay una variedad enorme, además es que Rusia es un país enorme, Rusia es el país más grande del mundo, entonces claro, hay una variedad muy, muy grande de todo lo que te puedas encontrar, incluso en Moscú, ¿no? Y de la gente que está en Siberia a la gente que está en Moscú. Entonces sí, hay gente muy seria y hay gente que no lo es. Y a lo mejor en un primer momento, sobre todo si no te conocen y si eres extranjero, pues puede haber una reacción un poco de dos estilos, un poco o interés en qué haces aquí, por qué estás aquí, en plan bien, o a lo mejor un poco de recelo, ¿no? Y más, ¿y esta periodista extranjera qué hace aquí? Ya. O al revés, en plan, ay, ¿qué haces aquí? ¿Por qué has venido? Uy, ¿por qué te interesa esto? Fíjate qué bien. Ah, oye, tal. Entonces, es curioso eso, ¿no? Entonces, bueno, quizá está ese estereotipo y luego está el estereotipo de que todo el rato están bebiendo vodka, que tampoco es cierto. Molaría que fuera así, Que no es pero no, verdad. no se da el caso. Bueno, que fuera así, pero no. De hecho, yo cuando llegué a Rusia, mi primera cobertura, o sea, esta cobertura de las elecciones para las presidenciales, me fui a una región, me fui a Ijevsk, que es como una ciudad que está en el interior y tal, así como una ciudad media donde está la fábrica de Kalashnikov. Entonces a mí me Ah, interesaba un poco contar. Sí, fue muy interesante y entonces conocí a muchísima gente, ¿no? Y, y nada, pues la gente para las entrevistas y tal, en algunos casos pues habíamos quedado en un café, en otros casos una familia me invitó a su casa y tal, y todo el rato me ofrecían té, ¿no? Y entonces, hablando con una chica de allí, me decía, bueno, ¿y qué te ha parecido Rusia y tal y cual? ¿Y tú qué pensabas? Porque, bueno, no sé, ¿has probado el vodka? Y yo, no, pues la verdad es que en todas las casas a las que he ido me han ofrecido todo el rato té y nadie me ha ofrecido vodka. Y yo, no puede ser. Y yo, pero claro, si es que no, o sea, está ese estereotipo que luego probablemente haya mucha gente que beba tal, pero no, pues no es cierto. y a nivel interno de Rusia, a ver, la percepción desde fuera, evidentemente, es que aunque Rusia sea un país muy grande, vemos todo como que es monolítico, ¿no? Pero, ¿qué es lo que más te ha sorprendido a ti de las diferencias a nivel interno? De las diferencias a nivel interno. O sea, cuando tú, por ejemplo, coges el tren o un vuelo y te vas a Siberia o te vas a la parte más cerca de Mongolia y de China, ¿qué es lo que más te sorprendió de las diferencias entre la gente que veías en Moscú y comparado con el este del país? Es que Moscú es una ciudad muy cosmopolita. Ya. Entonces, a lo mejor comparar Moscú con otro sitio no No, es muy no es lo real, mismo. ¿no? Pero luego tampoco te creas que hay grandísimas diferencias entre una persona de Vladivostok, que está totalmente en el lejano oriente ruso, y una persona de, no sé, el centro de Rusia, ponle, ¿no? No te creas. Es una sociedad en algunos sentidos un poco, pues eso, unificada, ¿no? Lo que sí que, pues a lo mejor la gente en España o en América Latina y tal no tiene muy en cuenta es que en Rusia viven muchísimos tipos de rusos y que no solamente se habla ruso, ¿no? Pues no sé, hay por ejemplo en Siberia, en Yakutia, las personas sajá que son más bien asiáticos y que hablan su propio idioma, ¿no? O Mansi o Udmurto, ¿no? En la ciudad de Ijevsk, donde está la fábrica del Kalashnikov, hay como, no sé si es como tipo etnia udmurta que tiene también su propio idioma. Y esto en Rusia hay muchísimas, en Buriatia, por ejemplo, ¿no? Que además tienen gran parte de la población que es budista, que también Ah, son más ostras. asiáticos, está muy cerca de Mongolia. Sí, sí, y también hablan buriatio, no todo el mundo, pero es un idioma que un porcentaje de la población habla, ¿no? O en Tatarstán, que hablan tártaro también. Entonces, estas cosas a lo mejor hay alguna gente que no las sabe o que no las tiene en cuenta y ahí sí que a lo mejor aprecias más diferencias, ¿no? Que además son cosas que son súper interesantes, este tema. Porque hemos visto que en otros países las diferencias étnicas o las diferencias religiosas acaban generando conflicto. No sé si en Rusia se da el mismo caso, porque hablabas de budistas, también hay minoría musulmana, evidentemente cristianos ortodoxos, pero ¿hay algún tipo de confrontación por ahí o no? De momento no.
O sea, absolutamente no se ha visto nada en estos últimos años. O sea, me parece muy guay que no haya, O que no haya sea, tipo, por ocurrido. ejemplo, de autodeterminación de alguna de las, no. No, No, la verdad es que no. Y o, tampoco creo que el gobierno hubiera permitido nada de nada. La verdad, después del tema de Chechenia, o sea, o sea, me refería más a la desconfianza que puede haber o los prejuicios que puede haber de una minoría a la otra, ¿no? Al fin y al cabo, la convivencia de, yo qué sé, bueno, es que claro, lo de los chiitas y los suníes viene de mucho más atrás, ¿no? Pero claro, también hay muchas sociedades en Rusia que entiendo que tienen sus raíces en distintas regiones desde hace cientos de años. Entonces me sorprende que no haya habido ningún tipo de conflicto. Y ahí me interesa eso que decías de alguna forma la unificación que existe entre toda la sociedad rusa. yo creo que a lo mejor eso una persona sí que haya estudiado más la sociología y los cambios desde la Unión Soviética, seguro que tiene una tesis de este tema, pero yo creo que tiene un poco que ver. Y luego también es que el gobierno no permite estas cosas. O sea, Ya. jamás aquí se me ocurriría, es que solo en 2 segundos apagan esas pequeñas llamas de que a alguien se le ocurra decir, yo qué sé, Vladivostok independiente, pues mira, no, ¿sabes? O yo qué sé, Yakutia independiente, que es un sitio que es, joder, pues es que a lo mejor como unos cuantos países de Europa juntos, ¿eh? Y no pocos, es que es una región enorme. Entonces, bueno, imagínate tú que allí cualquiera dice esto, que además es una región muy, muy rica, que luego no te creas que las riquezas se traducen en desarrollo real y visible para la región, con lo cual, bueno, pues allí podría haber un caldo de cultivo un poco, pero nada, nada. O sea, es que estas cosas se apagan en 2 segundos. Si es que existen en algún momento, se apagan en 2 segundos, chao. Eso me parece interesante, esa parte de que hay regiones que quizá conocemos menos, ¿no? Que están menos cerca de Occidente, que son muy ricas. ¿Cómo se traduce eso a nivel urbanístico, por ejemplo? Cuando vas allí, hay tiendas pijas o hay casas muy grandes, barrios lujosos. Porque claro, es que yo me imagino, cualquier región remota de Rusia, me imagino que de repente hay un centro urbano con 7 u 8 edificios de la Unión Soviética, de estos así como, pues eso, edificios grandes como los que conocemos en España, y luego todo lo demás zonas rurales, pero no sé si es así. Bueno, hay de todo, es que claro, aquí hay ciudades de todo tipo, ¿eh? Pero no, la verdad es que hay ciudades muy grandes, bueno, muy grandes, yo que sé, a lo mejor hay muchas ciudades, por ejemplo, de 1 millón de habitantes y todas son bastante parecidas, con los típicos, bueno, rascacielos a lo mejor no, pero con los típicos El edificios de típico bloques de centro pisos. financiero de las ciudades, ¿no? No tanto como estos como bloques de pisos soviéticos. Hay muchas, Vale, muchísimas ciudades que casi toda la ciudad es un poco así, ¿no? ya. Entonces, bueno, hay algunas ciudades, entonces por eso a lo mejor como la arquitectura de en ese punto es un poco más o menos toda parecida, pues hay algunas ciudades que te resultan todas así como un poco parecidas. Pero luego, pues eso, hay de todo, hay tiendas lujosas o no hay tiendas lujosas, un poco depende de la ciudad, hay centros comerciales, sí, sí, claro. Es que Rusia es un país desarrollado, ¿no? No en todas las regiones, porque yo que sé, Siberia, por ejemplo, es enorme y hay muchas diferencias. Hay ciudades mucho más pequeñas en las que son más rurales y ciudades pues mucho más grandes, no sé, Pero tipo. la región concreta esa que mencionabas antes, que decías que era muy rica, ahí la gente que tiene pasta, por ejemplo, ¿dónde vive? La gente que tiene pasta en Yakutia, que es Yakutia Saja, que es donde fui a hacer el reportaje este del permafrost, es Ahora te una preguntaré sobre ciudad, eso. es una región que físicamente está como en Siberia, aunque administrativamente está como en otro distrito, ¿no? Que es en el lejano oriente ruso. Pues la gente vive en la capital, la gente vive en la capital. Es una región muy rica, pero porque es muy rica en materias primas, ¿no? Mm. Es muy rica, por ejemplo, porque tiene diamantes, es muy rica porque tiene minerales, porque tiene energía, y tal. Pero es una región tan grande que no es fácil de explotar. Y además, luego llegas allí y te das cuenta de que muchas veces esa riqueza que es como que tiene la propia región no se traduce después en desarrollo real para esa propia región. No ves carreteras perfectas o buenísimas, no ves edificios súper arreglados y tal, no, no lo ves. Entonces, pues eso, por ejemplo, sí que crea un poco de disgusto en la población, porque ellos mismos son conscientes de que, bueno, pues a lo mejor esa riqueza revierte en otras partes de Rusia, como por ejemplo en Moscú, y que a lo mejor esas empresas que están sacando esas materias primas o esas riquezas de su región,
pues a lo mejor son propiedad o parte de propiedad de oligarcas o personas de la órbita del Kremlin. Entonces estas cosas al final pues sí se comentan, aunque luego tampoco pasa nada, ¿no? Pero sí. Luego eso tú lo ves. ¿Y por qué crees que no pasa nada? ¿Cuál es tu visión de que siga, no haya una, no voy a decir revolución, pero evidentemente algún tipo de respuesta en forma de votar a la oposición en masa, como ha intentado Navalny y demás miembros de la oposición? Bueno, primero porque el Kremlin ha barrido a la oposición real. Es que o sea, las elecciones no. Y esto es un poco lo que dicen las personas expertas y las personas que observan las elecciones. Es que las elecciones no ha habido tampoco mucho donde elegir. Ha habido una oposición sistémica. En Rusia existe una cosa, como una democracia controlada, ¿no? Es una expresión que se utiliza mucho para definir pues cómo funciona el sistema. Que una democracia controlada porque existe una oposición que se le llama oposición sistémica y una oposición no sistémica. A la oposición no sistémica, que es decir, los partidos que no forman parte del sistema, pues se les ha barrido por completo, no se les ha dejado concurrir a las elecciones, a los candidatos independientes se les ha puesto miles de trabas de todo tipo, no solamente a Navalny, ¿no? A muchísimos otros. En cambio, la oposición sistémica, que son, por ejemplo, como el Partido Comunista, sí que es un partido de la oposición, pero en las cosas importantes apoya al Kremlin y ha votado con el Kremlin. Y Ya. además a ellos no les importa reconocerlo, que son oposición sistémica, ¿no? Que es decir, que, bueno, pues que en cierto modo, ¿por qué actúan de esta forma? Pues porque saben que en el momento en que estos partidos dejasen de ser oposición sistémica, probablemente dejarían de poder participar en elecciones. Y mira que aún así el Partido Comunista ha ganado pues, bastantes escaños, ha subido mucho en estas elecciones y aún así le han puesto muchas trabas administrativas de las que se han quejado, ¿no? Porque sabían que, bueno, pues era una opción para personas que querían votar a un partido de la oposición y entonces pues han intentado también ponerle un poco de trabas, ¿no? Entonces, ¿por qué no votan a la oposición? ¿A qué oposición? Ya. No, y luego también Es que hemos ese visto es un las problema imágenes grande. que no sé si has escrito más en profundidad sobre ello o has indagado en qué pasó, pero estas imágenes, hilos de Twitter que se publicaban sobre las distintas manipulaciones y los pucherazos que se han producido en varias partes de Rusia. ¿Eso, por ejemplo, no ha creado mucho revuelo, esas imágenes? No porque la gente ya sabe de otras elecciones que se han manipulado. El tema es que aquí hay mucha apatía. O sea, hay una sensación como de que las cosas no, bueno, pues que no pueden cambiar. Y cuando ha habido protestas este año, cuando volvió el opositor Alexei Navalny y le detuvieron en el aeropuerto, hubo protestas y esas protestas fueron un poco la espita. No solamente fueron por la detención y no solamente fueron de gente que apoya a Navalny, fueron de gente que está un poco hasta las narices y salió a la calle para protestar por todo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que las protestas fueron reprimidas de una manera durísima. Entonces, bueno, pues es que tú aquí las protestas, o sea, salir a la calle a una manifestación así como, pues es que tú sabes que te pueden detener. Entonces Ya, la gente, no vamos, que es sale. que te detienen, ¿no? Entonces ahora hay una represión, es que estamos viviendo ahora en una época de represión bastante grande, no solamente hacia la sociedad civil y hacia las organizaciones sociales y tal, sino pues a los medios de comunicación, a todo. Entonces la gente, las personas saben un poco pues que eso pasa, ¿no? Y hay mucha apatía de que las cosas no puedan cambiar. Y luego también hay ese temor un poco como a la inestabilidad. Entonces, el país está como en ese péndulo, ¿no? Las ganas un poco de que las cosas cambien, pero también el temor a ver a qué y otra gente que está simplemente pensando en que, bueno, lo que sea, pero pues estabilidad, ¿no? Pero sobre todo es esa represión de que a cada poco que hay protestas o que se abre como una pequeña oportunidad de crecimiento de la sociedad civil hacia alguna vía, eh, pues se apagan, lo apagan. Que en ese contexto hemos visto el Premio Nobel de la Paz que se anunció la semana pasada, que intenta arrojar luz precisamente sobre ese statu quo del que hablas. Pregunta Marina en el chat, ¿cómo crees que se ha recibido el premio? Entiendo que no han movido demasiadas mentes, ¿no? ¿En los rusos o en el Kremlin? Bueno, Te me cuento un interesan, poco. me Yo creo interesan que los dos.
Ha habido un poco de todo, porque Novaya Gazeta es un periódico liberal que es muy, muy, muy conocido en Rusia. Bueno, pues eso pues se fundó como en el 93, una cosa así, ¿no? Y, y entonces es un periódico que saca sobre todo temas muy sociales, no temas que tú no lees en ningún otro medio, ¿no? No solamente cosas de corrupción y de política y tal, sino también cosas sociales, no sé, torturas en las cárceles o fue el periódico, por ejemplo, que sacó la periodista que se ocupa de temas de Chechenia, sacó todo el tema de las purgas de la comunidad LGTBI Oh, en que Chechenia. eso fue un tema muy bestia hace unos años, es verdad. Eso fue un tema brutal y lo sacó Novaya Gazeta, lo sacó esta periodista que se ha enfrentado a amenazas y se ha enfrentado a de todo, ¿no? Por sacar precisamente estas cosas. Y estas cosas, por ejemplo, las saca Novaya Gazeta. Y entonces, es verdad que Novaya Gazeta se mueve y el director de Novaya Gazeta, que es Muratova, la persona a la que le han dado el Nobel compartido con María Ressa, la periodista filipina, es un periódico independiente, pero él ha tratado un poco de defenderlo, no cerrándose, por ejemplo, a reunirse junto con otros directores de medios con el Kremlin, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso, por ejemplo, a él se le ha criticado pensando, o alguna gente aquí dice que no es o no es del todo independiente, pero claro, es que hay que tener en cuenta que es que esto es Rusia, que es que te cierran tu medio, Claro. o te declaran agente extranjero, te ponen esa etiqueta que te estigmatiza y ya no puedes hacer tu trabajo, a lo mejor. O hay muchísimos periodistas que en esta última oleada de represión a los medios se han tenido que ir de Rusia por miedo a que se les abra un proceso penal por alguna razón. O sea que este premio Nobel, en realidad, a él le puede venir hasta mal, ¿no? Porque si de repente Putin ve que la imagen Sí. de él mejora mucho a nivel internacional como forma de oposición a Putin, él lo puede interpretar de esa forma y dice, a tomar viento, ¿no? De hecho, hoy Putin ha hecho un comentario curioso porque, claro, este Muratov, cuando le preguntaron un poco qué iba a hacer con el premio y tal, bueno, pues él va a repartir el premio a algunas organizaciones, ¿no? Una organización que se ocupa de enfermedades infantiles raras y muy graves, lo va a intentar dedicar pues, algunas organizaciones de esto, de contra la represión hacia la información y tal, pero él dijo, es que, claro, es que esto hay que tenerlo en cuenta. A lo mejor yo, si ingreso este premio en Rusia, como es un dinero de fuera y es a mí, me pueden declarar agente extranjero, que es esa etiqueta que te digo, que es como una especie de enemigo del pueblo con la que te estigmatizan pues es muy complicado hacer tu trabajo, no solamente por el miedo de las fuentes a hablar contigo, sino porque tiene unas connotaciones administrativas bastante chungas, porque te enfrentas a auditorías muy grandes, tienes que hacer de todo tipo de papeleo, o sea, es como que ponerte trabas para que no puedas hacer tu trabajo. Y hoy, no sé, en una conferencia a la que ha ido, le han preguntado por esto y él ha dicho, bueno, pues habrá que ver el dinero este del premio Nobel y tal, a dónde va. Un poco como diciendo que, oye, que Ten ya dependerá cuidadito. si le declaramos agente extranjero o no, ya dependerá a lo que dedique la pasta, ¿no? Pues ha sido como una pullita, pero el Kremlin le felicitó, claro, que también es verdad que es una cosa un poco cínica, ¿no? Le felicitó y el mismo día le impuso la etiqueta de agente extranjero a otros 9 periodistas, entre ellos alguno de la BBC en ruso. Con lo cual, por un lado, te felicito por el Nobel de la Paz y por otro lado, publico la lista con otros 9 agentes extranjeros para meterle otro palo a los medios de comunicación independientes que si no llega a ser por estos medios, bueno, pues la ciudadanía no sabría muchísimas cosas de lo que pasa aquí. Que por cierto, ahora que Pues estabas son medios que sacan todos los escándalos, que sacan todas las historias. Ahora que estabas comentando eso, se lió parda hace poco con YouTube porque cancelaron 2 cuentas de Russia Today, que es el medio vinculado a nivel estatal con el gobierno ruso, en alemán, si no me equivoco, creo que era. No sé cómo ha Sí. quedado eso, pero había bastante enfado por parte del Kremlin porque era información, creo recordar que era información como contra las vacunas o no, desinformación sobre las vacunas, que habían incumplido las normas, le enviaron un aviso a un canal, otro canal distinto de Russia Today lo publicó y al final terminaron cancelando las 2 cuentas, ¿no? Tal cual. Y no se lo cancelaron porque fuera RT, se lo cancelaron porque, bueno, se lo suspendieron, porque suspendieron muchísimas cuentas que estaban haciendo Exacto, desinformación sobre sobre las el vacunas. coronavirus. Es que suspendieron también la cuenta de Fox Australia. O sea, no sé,
quiero decir, es que suspendieron todo tipo de cuentas, entonces sí fue así, tal cual. Bueno, pues ellos difundieron una serie de información en uno de sus canales, les hicieron una alerta, la incumplieron y se lo suspendieron de manera temporal. Entonces utilizaron el otro canal como una especie de pantalla para seguir difundiendo la misma información y les dieron una alerta y como la volvieron a incumplir, se los cerraron. Y sí, la verdad es que ahí ha habido mucho enfado por parte del Kremlin y ha habido incluso la amenaza de que, bueno, pues puede haber represalias, un poco esas medidas espejo que a Rusia le gusta tanto decir que las va a imponer contra medios alemanes, a lo mejor aquí en Rusia, o contra periodistas alemanes. Pese a que el gobierno alemán dice que no tenía nada que ver y que es una cosa de YouTube. Y además es que se puede ver en las cuentas canceladas que no solamente ha sido esta. Sí, que ha sido Por el mismo generalizado. tema han cancelado muchas más. Que luego al mismo Y tiempo además por una cosa tan seria como el tema de antivacunas, que es que no estamos vamos, que es que no es una estupidez. No claro, es una cosa, bueno. y además que Rusia también ha producido vacunas, o sea, que también eso es contraproducente casi, si lo ves desde ese punto de vista. Pero luego también lo que hemos visto, ahora que estamos hablando de YouTube, estas respuestas por parte de las redes sociales o de las plataformas con mucho poder de al final terminar cediendo a las presiones del gobierno ruso, que lo vimos con la app que quitaron de las stores, tanto Google como Apple, que era una app precisamente para lo que hablábamos antes, ¿no? Coordinar a los votantes para que sepan a qué candidato votar. Como no hay un partido unitario de la oposición, decía, mira, pues descárgate esta app y así sabes en tu distrito electoral a qué candidato votar que tenga más oportunidades de derrotar al que representa el partido de Putin. Entonces, no sé si tú tienes la impresión de que las redes sociales van a seguir en esta tesitura o sea, de seguir respetando las decisiones que tome el gobierno ruso y adaptarse a las presiones. En este caso, que además es que hubo un escándalo tremendo, se publicó que es que habían amenazado como un poco de manera personalizada a ejecutivos de estos gigantes de Internet en Rusia, como Ah, con demandas personales. Eso no se ha llegado a confirmar, pero algunos medios potentes han publicado que fue así, con sus propias fuentes, han intentado reconstruir la historia de cómo fue, bueno, pues esa cancelación, esa suspensión de las aplicaciones de Navalny y tal, y parece que fue así, ¿no? Parece que fue así, pero bueno, son medios que lo han publicado con sus fuentes, yo no lo puedo confirmar, y podría ser así. Pero es verdad que aquí el Kremlin utilizó toda su influencia bueno, pues para que se cerraran, con el argumento de que, claro, las organizaciones de Navalny han sido declaradas aquí organizaciones extremistas en Rusia. Entonces, con ese argumento aludían, bueno, pues que estas aplicaciones eran ilegales y tal, y que se tenían que cerrar. Y así fue, entonces sí, así es la cosa. claro, luego también entiendo que para las aplicaciones es un tema controvertido, porque si tienen que respetar las leyes locales de cada país en el que estén, pues si a nivel legal los tribunales dicen que esto es organización extremista y tienes que cerrarlo, pues tampoco tienes mucha maniobra, ¿no? Sí, pero es verdad que estos esperaron un poco hasta el último momento Ya, qué listos. para cerrarlo. Y es verdad que hay el equipo de Navalny, que ahora ya la mayoría están fuera de Rusia porque todos se han enfrentado bueno, pues a procesos penales, aparte de la propia persecución que llevan enfrentando muchos años, como casi toda la oposición real aquí en Rusia, pues la mayoría están exiliados. Entonces ellos intentaron utilizar, o yo que sé, subirlo a otros servidores, utilizar otras aplicaciones, hicieron un bot para Telegram, que los canales de Telegram es que se utilizan muchísimo en Rusia. Son canales de información muy potentes que funcionan genial, pero también se lo cerraron. Pero fue con el argumento de que cerraron más bots, no solamente por el tema de como el silencio preelectoral, ¿no? Un poco un día o así antes de las elecciones se lo cerraron. Ya. Y en eso está, ahí está la cosa. O sea, aquí los gigantes de Internet cedieron y se las cerraron. Los gigantes de Internet es verdad que se niegan a otras cosas, ¿eh? Por ejemplo, el Kremlin está intentándoles obligar desde hace muchos años a que almacenen en Rusia los datos de sus usuarios rusos. Y entonces estas aplicaciones se niegan porque saben que luego se les puede pedir a lo mejor los datos privados de estas personas, sea algún proceso legal y tal. Porque esto, por ejemplo, VKontakte, que es como una red social enorme rusa, como una especie de Facebook ruso,
ya ha dado datos a las autoridades de personas bueno, pues que han puesto algunas cosas en la red social y que les han querido perseguir por cualquier historia y entonces les han dado esos datos privados. Entonces las gigantes de Internet, yo qué sé, no han querido, no quieren almacenar esos datos en Rusia por, pues, por para que una no se los puedan cuestión de exigir, ¿no? todo tipo. No solamente por eso, yo creo que también es una cuestión de miedo y de privacidad y de que no ceder a eso. De hecho, hay algunas, aquí LinkedIn, por ejemplo, está bloqueado. Bueno, LinkedIn hoy ¿Por justo ha qué? tomado la decisión de borrar su app en China por eso, porque saben que si tienen que mantenerse, pues van a ceder a las presiones que ya cerraron las cuentas de varios periodistas Tal hace cual. unas semanas. Tal cual, tal cual. Y entonces aquí LinkedIn se negó por completo y está bloqueado. O sea, no funciona desde aquí. Solamente puedes entrar con VPN. Y hay algunos otros medios que también son así, que también les pasa lo mismo. Ya pasando, dejando un poco lo que es la política local de Rusia, te quería ahora pasar a la geopolítica hablando de la crisis en la que ahora está sumida Europa por culpa del gas natural. Estamos quedándonos sin reservas, se presenta un invierno que si es frío nos va a meter en un problema y estábamos todos a la expectativa de ver qué hacía Putin y Putin dejó caer hace poco que iba a ayudar a Europa, también porque les beneficia mucho económicamente, porque los precios están disparados y les viene guay. Pero ¿me puedes contar un poco cómo lo habéis vivido desde Rusia y si se sabía que Putin iba a ceder al final a poder ayudar a Europa o si va a terminar cambiando de opinión y de parecer sobre esa cesión de gas natural? Venta, más bien. Bueno, no ha dicho que vaya a ayudar a Europa. Ha Bueno, dicho que está abierto, porque claro, ha dicho que está abierto, que si se lo pide mucho, mucho, mucho de rodillas, por favor, está abierto a vender más. porque Pero, a oye, a través de Nord Stream 2, que es el gasoducto este que está pendiente de aprobación, entiendo que podrían ponerse a enviar casi ya gas natural a través de ese gasoducto, ¿no? sí, sí, sí. El gasoducto, después de, yo qué sé, desde 2019 o algo así, o es que este gasoducto ha tardado muchísimo en construirse porque es súper controvertido y entonces ha habido mil sanciones y ha habido bloqueos y tal, y entonces, pero ya está terminado y está a falta como de las aprobaciones finales. ¿Qué pasa? Pues que Putin dijo eso de que estarían dispuestos a abrir un poco más el grifo y enseguida los precios bajaron. Y claro, pues fue como una victoria. A ver, yo creo que Putin está encantado y el Kremlin está encantado de poder mostrar su influencia y poder mostrar que pese a que es un país económicamente muy debilitado, porque es un país económicamente muy debilitado, sigue manteniendo su influencia y que si quiere puede hacer daño y juega con esas armas. ¿Qué pasa? Aquí la verdad es que los expertos no se ponen muy de acuerdo en de quién es la culpa, de si realmente Rusia tiene un poco culpa de lo que está pasando o no, si Rusia ha recortado o no ha recortado o está como reteniendo suministros. La verdad es que como los contratos a largo plazo de suministro Rusia sí los ha cumplido. Lo que no está haciendo es vender más. No. Hay más demanda pues porque se necesita más gas, pues porque después de la pandemia se ha abierto un poco, porque bueno, pues hubo un invierno muy frío, con una primavera que también fue fría y un invierno muy caluroso en el que no hubo viento y entonces se necesita mucha energía porque esto al final es electricidad que se va consumiendo y porque ahora está un poco volviendo la sociedad a la vida y después de la pandemia de coronavirus se requiere como más electricidad, más gas y más energía. Entonces lo que Rusia no está haciendo es vender más, o sea, de estas ventas No. como a corto plazo. Y eso es un poco la carta con la que está jugando Rusia y hay alguna gente que dice que es un poco un chantaje o es una carta un poco estratégica para que se agilice la aprobación del Nord Stream 2, que es lo que Rusia lleva intentando muchos años y que es lo que le interesa. Y eso, aunque no lo han dicho de manera mega clara, es decir, bueno, pues nosotros no vamos a vender más gas hasta que no os vamos a vender más gas pese a que necesitáis, a lo que necesitáis, hasta que no nos aprobéis el Nord Stream 2. No, no lo han dicho así, pero sí que han dicho, bueno, pues que la aprobación del Nord Stream 2 bueno, pues a lo mejor aliviaría tensiones, sería una buena señal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno,
Pues eso, entonces el Kremlin y Putin yo creo que se sienten bien y se sienten como, bueno, pues ratificados en que son una potencia influyente y de que ahora mismo tiene la sartén por el mango y sobre todo está intentando colocar su agenda en este sentido. Una es visibilizar, bueno, pues que es una potencia energética muy, muy grande, es que suministra un tercio, un poquito No, no, más de es un una tercio bestialidad. de gas a Europa y es el mayor mundial en general, ¿no? Entonces, y de gas y de petróleo. Entonces, claro, yo creo que Putin se sonríe un poco y dice, ¿no veis? Si es que, pues en el fondo somos importantes, que a lo Bueno, mejor luego tenemos una economía muy debilitada, pero mira esto, nos tenéis que pedir, o sea, nos pedís. ¿No? Entonces, está en ese sentido su agenda de mostrar su influencia, su agenda de intentar agilizar la aprobación del Nord Stream 2 y luego su agenda de intentar promover esos contratos a largo plazo más que la venta de gas como a precio del mercado, ¿no? Que es un poco lo que estaba haciendo la Unión Europea y otros países de Europa. y Y luego el esto, por ejemplo, vídeo... ya ha conseguido firmar un contrato a 15 años con Hungría hace nada, Ah, ahora en plena crisis del gas, que son, o sea, estas tres cosas y estos contratos a largo plazo son los que a Putin le interesa. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues que ya tienes ahí 15 años garantizados de suministro a largo ¿qué plazo. te Y dice? mientras tanto, pues a lo mejor no te vendo más y, oye, a lo mejor me abrís el Nord Stream 2. Es decir, Y luego el no te está videojuego... recortando, es decir, no te está dando menos, pero no te está, si tú le pides más, te dice, oye, cuidado. También es verdad que tiene también que suministrar a Rusia. O sea, que aquí también va a hacer invierno y tiene primero que llenar sus depósitos Claro, claro, aquí. no te puede Pues quedar sin también tiene reservas esa, un tú. poco ese argumento de cara aquí. Pero sí, sí. Yo te iba a preguntar que también influye, entiendo, el videojuego favorito de Putin, que es dejar que las sociedades occidentales se autodestruyan, ¿no? Entonces, en este caso, que el precio de la luz esté disparado en Reino Unido, en Alemania, en Francia, en Italia, en España, también es muy divertido desde su punto de vista, seguro. Bueno, no sé si se le puede llamar divertido, pero es como un poco un ejemplo. O sea, es un ejemplo porque es como una forma de decirle a la sociedad rusa, ¿no veis? Si es que hay cosas que, no, o sea, mira Rusia, fíjate, ¿qué te cuesta el gas? 10 euros al mes menos, no sé, y mira estos países, ¿no? Mira Hungría qué Y bien eso está pasa un después de poco hacer como con pactos con todo. Putin, ¿no? Efectivamente, mira, ahora hemos firmado con 15 años de pacto con este y estos van a tener gas y además lo tienen mucho más barato. O este pacto que han firmado también con Bielorrusia, que lo tienen a un precio pues muchísimo más, vamos, muchísimo más bajo. Ahora, claro, les tienen por el cuello. Y eso no solamente pasa con este tema del gas, es que pasa con todo. Cada vez que hay algún problema en otro sitio, bueno, pues aquí se enseña en la televisión estatal, yo qué sé, las protestas o cuando hay en alguna manifestación en otro sitio donde hay represión policial grande, pues esto se enseña como un ejemplo de, ¿no veis qué mal está la democracia en no sé dónde? Si es que veis, es que no, pero mira aquí en Rusia, tal. El modelo es el nuestro, Claro, el bueno. y Eh, también es una manera de decir, y eso pasa mucho con todo, por ejemplo, mira, Estados Unidos ha fracasado, o no es de fiar, ¿no? No es de fiar. Sí, luego se permite esto de hacer las comparaciones, ¿eh? Oye, a mí que me acusáis de que manipulo elecciones si tenéis un follón con las máquinas de votos que flipas. María, te voy a hacer dos preguntas más que no te las voy a hacer yo, te las va a hacer algunos de los espectadores de la comunidad Ay, sí. que han preparado preguntas. Tú no vas a poder ver el vídeo, sí que lo van a poder los que estén viendo Twitch, pero creo que sí que lo vas a poder escuchar, ¿vale? O sea que voy a ponerlo para que lo vea la gente. Primero tenemos a Fedefer, que aquí está, que ha grabado vídeo, puto crack. Hola María, hola Emilio. A ver, sí que lo escuchas, ¿eh? Preguntas. La primera es, A ver un No, momento. ¿No lo escuchas? Espérate un momento, que voy a subirle el no. volumen. Dame un segundo. Vale, a ver ahora. hola María, hola Emilio. Yo quería hacer un par de preguntas. La primera es que tras las elecciones alemanas, donde queda aún todavía por decidir quién va a ser el canciller alemán, y puesto que Merkel siempre le plantó cara a Putin, no tanto en el tema económico, pero sí en el tema político, ¿dónde pondrá más énfasis la Unión Europea en las negociaciones con Rusia? ¿En el tema de la invasión de Crimea, que ya se alarga desde 2012? ¿En el tema de los derechos civiles con el opositor Navalny? ¿O en el tema dada la situación Uy, ¿por qué se ha parado? que viene
Vaya hombre, ¿por qué se para? Dada la situación que viene. Bueno, pero más o menos la pregunta sabes por dónde va, ¿no? Yo creo que las tres cosas, porque son tres cosas que no se pueden obviar. Es que la anexión de Crimea, considerada ilegal por la comunidad internacional, que se hizo con un referéndum con presencia de militares rusos en Crimea, eso, bueno, pues además hay una serie de sanciones que están sobre la mesa y aunque parece que está ahí un poco como en el limbo, eso, bueno, pues está ahí, eso no puede terminar. El tema de la represión a opositores, a Navalny y a otros opositores, también está sobre la mesa ahí. Yo creo que la Unión Europea va a seguir intentando ir, aunque Merkel se haya ido. Y además es que Merkel es una persona que es bueno, pues que era una persona muy pragmática en sus relaciones con Rusia y con Putin, ¿no? Porque conoce a Putin, conoce muy bien cómo funciona este país y ya conoce a Putin desde hace muchos años y sabe cómo funciona y sabe un poco cómo le gusta intentar aprovechar las debilidades de los países o de las personas con las que se relaciona un poco como para su propio beneficio. Como sabiendo, por ejemplo, en una de las cumbres que tuvo con Merkel, sabiendo que Merkel le dan miedo a los perros y le puso un perro gigantesco, le entró un perro gigantesco en la reunión. Y se vean las fotos ahí a Merkel que le vino el perro, tal, o sea, sabiendo que a esta mujer le da miedo a los perros, tú fíjate, era un presidente de un país, es que es como de, en fin. Entonces, bueno, yo creo que aunque se haya ido Merkel, la política de la Unión Europea con Rusia va a seguir Este por el invierno mismo de camino, crisis ¿no? energética, Uy, en el espera un tema del momento. gasoducto, el Stream Nord. Es que acaba de cargar el vídeo bien, perdón. Y preguntaba por el Nord Stream. A ver, es que Alemania y Francia, por ejemplo, dicen que es un proyecto político. El tema de un proyecto económico, que no es un proyecto político, el tema del Nord Stream 2. Y eso es lo que siguen defendiendo frente a, por ejemplo, los países tipo Lituania, Estonia, los países bálticos y los países de Europa del Este tipo Polonia, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, en el seno de la Unión Europea no se van a poner de acuerdo los países hasta que al final se aprobará. Sí, yo creo que es cuestión de tiempo. Es que le queda nada. Sí, antes de que acabe el año, probablemente. Vamos a escuchar la segunda parte de la pregunta de Fedefer. A ver. Dada la situación que viene este invierno de crisis energética, en el tema del gasoducto, el Stream Nord 2. Esa era la otra, vale. Eso por un lado. Y luego por otro, preguntarte cómo lleva Rusia y China ser acusados constantemente de injerencia tecnológica, ya no solo en las elecciones, en procesos electorales, sino de espionaje cibernético o incluso de ataques de hackers a empresas de todo el mundo. Nada, un saludo. Gracias María, gracias Emilio y un saludo a todos. Qué crack. Vale, pues nada, eso. Muy interesante la pregunta, que yo también te la iba a hacer. Ahora de repente estoy muy azul. Bien, Fedefer. Súper interesante, es verdad, estás azul. Ya, me cambio, pero tú contesta mientras, no te preocupes. Nada, pues ¿cómo lo llevan? Bueno, pues es que Rusia siempre lo ha negado. Rusia ha negado totalmente siempre que haga ningún tipo de injerencia electoral o de cualquier tipo, o ciberataques y tal. Rusia siempre lo ha negado. Pero luego, por otro lado, bueno, aparte de que es que Rusia dice que ellos también tienen la amenaza de la injerencia de otros países en sus propias elecciones y tal y cual, ¿no? Pero luego, por otro lado, yo creo que hay veces y hay cosas que las propias agencias o los propios, bueno, pues también como que no sé si se le puede decir con esta expresión así un poco como más de que en los chulos de que pueden. Es decir, no, o sea, abiertamente lo niegan todo, pero luego se sabe por los informes de inteligencia que bueno, pues que hay algunas unidades de la inteligencia rusa que son las personas que te hacen estos ciberataques o que se hacen estas infiltraciones o que, por ejemplo, son los que están detrás de ese gran hackeo al corazón de la administración de Estados Unidos. Entonces, obviamente en público ellos lo niegan todo, pero en el fondo, bueno, pues hay ciertas huellas que yo creo que hay veces, y yo hablando con personas expertas de estos temas,
bueno, pues hay algunas operaciones que son efectivamente que les han pillado y que no querían que se les pille, pero hay otras que se hacen un poco para demostrar que, mira, pues está aquí. Mira tú. Voy a poner una última pregunta. En este caso nos la envía Poppy Fresh. A ver, déjame que active un momento esto. Vale. A ver, vas a escucharla también de fondo. No, Privilege, a mí me gustaría preguntarte por la situación de Bielorrusia. Aunque cada vez hay más cobertura mediática sobre el régimen de Lukashenko, que parece que va empeorando cada año, tampoco se ve mucho efecto en las instituciones internacionales, alguna que otra sanción económica, y parece que el apoyo de Putin les legitima aún más. Y me gustaría preguntarte cómo lo está viviendo la población bielorrusa, si ven algún tipo de rayo de esperanza o, por otro lado, después de tantos años, se han resignado un poco al régimen de Lukashenko. Большое спасибо. Qué crack. Eso es pasiva. Sí, pues la cosa es que no solamente hay unas poquitas sanciones económicas, hay unas cuantas sanciones económicas, pero hablando con personas expertas, hace nada, además precisamente de un tema de Bielorrusia, me contaban que, bueno, pues por sus análisis financieros, etcétera, etcétera, las sanciones iban a empezar a notarse de manera real ahora, a finales de año. Y entonces yo quiero realmente esperar un poco a ver si efectivamente se notan esas sanciones económicas en las empresas estatales de Bielorrusia o no se notan. Ahora mismo la oposición o la sociedad civil en Bielorrusia está totalmente reprimida. O sea, no, pues hay detenidos, hay bastantes encarcelados, presos políticos. Entonces no hay manifestaciones, no es como en el verano pasado, del año pasado, que yo estuve precisamente cubriéndolo allí, en el que, bueno, pues sí que había manifestaciones, había detenciones y además al principio hubo muchísima represión policial, pero ahora todo eso es que lo han intentado cortar de raíz, vamos. Entonces, como con la relación con Rusia, lo que ha pasado es que Putin le ha dado a Lukashenko un balón de oxígeno importante en formato de préstamos, que necesitaba muchísimo, y en formato un poco de intentar demostrarle a Occidente que, oye, este es mi amigo, o por lo menos, aunque sea, yo soy un poco problemático, pero es mi amigo interesado. Y entonces, bueno, pues aquí está Putin, me ha dejado toda esta pasta y me estoy intentando acercar un poco más a Rusia. ¿Qué pasa? Que ese papel de amortiguador al que había estado intentando jugar Lukashenko durante muchísimos años, que es ese amortiguador un poco entre Rusia y Occidente, pues ya se le acabó. Entonces ahora es que tampoco tiene mucho más donde acudir que a Rusia, que a Putin, porque sabe que, bueno, pues está en toda esa lista de sanciones y además está bajo el foco por todos estos ataques a los derechos humanos que han sucedido y que siguen sucediendo en Bielorrusia. Entonces, bueno, pues efectivamente se ha acercado a Putin, aunque habrá que ver hasta qué punto, ¿no? Y es verdad que esta pregunta es interesante porque en Rusia y porque el Kremlin es muy consciente de que ciertas cosas que pasaron el año pasado en Bielorrusia, que sucedieron todo lo de las protestas y tal, a Rusia también le ha interesado mucho apagar eso. ¿Por qué? Porque imagínate que le pasa lo mismo. Claro. Entonces, Rusia, por supuesto, a lo mejor en ese momento Lukashenko ha sido un aliado incómodo por muchas cosas, pues porque le tiene que dejar dinero, pues por muchas historias, pero por otro lado le ha interesado mucho, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora Rusia negociará a ver qué más le da a Lukashenko a cambio de todos esos apoyos, no solamente económicos, que le ha prestado, ¿no? A ver qué más le da a Lukashenko. Genial, pues te iba a despedir ya, pero me acabo de acordar que no te he hecho la pregunta que te quería hacer desde el principio. Déjame robarte solo esta última pregunta y te dejo en paz, te dejo irte, te lo prometo. Que es lo del permafrost, que me habías dicho que te quedaste enganchada ahí en Siberia y me voy a morir de la rabia si no te lo preguntas de que te vayas.
Sí, estábamos hablándolo porque la otra vez que me dijiste a ver si quería que hiciéramos una conexión, me iba justo de viaje para hacer un reportaje para un especial de sociedad sobre calentamiento global en el que el primer capítulo iba a ser el tema del deshielo del permafrost, ¿no? ¿Puedes contar Y entonces, pues, un pelín solo qué es el permafrost para que lo sepan los que no lo saben? ¿Y por qué afecta tanto al cambio el climático? permafrost es como el suelo que está permanentemente congelado debajo del suelo, ¿no? Claro, que es fundamental un poco para la supervivencia del planeta, porque claro, si eso se va descongelando, pues genera una serie de problemas enormes. Y entonces, ¿qué pasa? Que Rusia, gran parte de Rusia, gran parte de Siberia está construida sobre el suelo del permafrost. ¿Qué es eso? Que es que está por debajo del suelo, o sea, es como una cosa natural, ¿no? Entonces yo me fui a Yakutia, que es esta región súper lejana de la que hemos hablado, que es, yo qué sé, igual es tan grande como 5 o 6 países de Europa, es que es enorme. Entonces yo me fui allí porque es una de las regiones que está prácticamente entera sobre el suelo de permafrost y que además está teniendo muchísimos problemas precisamente por el deshielo del permafrost, Problemas precisamente por el calentamiento global. entiendo que también por terremotos y demás movidas de ese tipo, ¿no? No tanto terremotos, por ejemplo, no tanto, pero sí hundimientos del terreno, Ah, vale. cráteres Cierto, enormes, es verdad, me acuerdo de haberlo visto en imágenes. no sé, el suelo que se ha bombado así, haciendo como pequeñas verrugas en un sitio, o por ejemplo, incendios, inundaciones, o sea, hay unos problemas brutales. ¿Y qué pasa? Que es que el tema del deshielo del permafrost es un problema grandísimo para Rusia, pero es que es un problema que tendríamos que estar todos en alerta global, porque es que es un problema para el mundo en general, ¿no? Porque si eso se derrite por todo el calentamiento global, eso tiene un efecto ola, o sea, eso genera unos problemas medioambientales muy grandes en el mundo en general. Entonces yo me fui allí a Yakutia para hacer esa historia y estuve un poco en la capital contando que, bueno, pues los edificios están construidos sobre pilares porque como debajo de ahí está el permafrost, pues están construidos sobre pilares por si a eso se mueve y tal. Y entonces hay muchos edificios agrietados precisamente por este tema de los problemas del deshielo del permafrost. Y pasa también que las carreteras no están muy bien y allí. Y luego de esa ciudad, que es como la capital, que se llama Yakutsk, me fui a otro sitio donde hay un cráter enorme que está creado precisamente por el problema del deshielo del permafrost y en el que se ven muy bien las vetas de cómo se ha ido generando ese cráter, que es un cráter que de repente surgió porque talaron un bosque por una historia y de repente, pues claro, como ya no estaban los árboles un poco para proteger del El sol, del sol. calentamiento y tal, Ah. pues de repente se formó ese cráter que es enorme, que es el cráter que se llama cráter Batagaica, que los lugareños en algunos momentos le llaman las puertas del infierno, ¿no? Porque es que es brutal. Y entonces ahí me fui yo para hacer la historia esta en el cráter Batagaica y contar un poco cómo, Puta. con un poco con las señales, con el ejemplo este del cráter Batagaica, contar los efectos que puede tener el deshielo del permafrost. Y allí que me fui, que son 600 kilómetros desde Yakutsk a Batagai, pero son, imagínate, como 34 horas y pico y si quisiera haber ido en coche. Entonces yo me fui en avión porque es súper difícil de llegar de otra manera hasta Batagai, que es como una especie de pueblo, el pueblo más cercano en el que el aeropuerto es como, no sé, como una pequeña caseta, ¿vale? Y entonces, nada, yo ya llegué allí, me fui y tal, o sea, me llegué a Batagay esto, me fui a visitar el cráter, que fue tremendo, está todo eso lleno de mosquitos, es brutal, porque claro, un poco por el calor, la verdad es que si las personas que nos están viendo pueden ver las fotos o el reportaje. Estoy enseñándola, estoy enseñándola. El cráter Batagaica este es súper llamativo. Estoy Entonces ahí enseñando que me imágenes, fui yo. sí. Solamente pude bajar hasta la mitad del cráter porque de repente se puso a llover y yo dije, hostia, es que aquí como... Y yo iba con una especie de guía científico que me iba contando un poco, pues las cosas un poco científicas que además a mí me interesaba un montón del cráter y tal. Y debajo, o sea, en el fondo del cráter incluso se pueden encontrar huesos de mamuts que se han deshelado, ¿no? Pero nosotros no pudimos bajar hasta el fondo del todo porque se puso a llover y era bastante inseguro y luego sobre todo es que ahí no hay camino, es que tú estás bajando por una especie de pared y ya claro, a ver luego cómo subíamos. Entonces, nada, bueno, hicimos esa historia tal,
Luego yo me fui a otro pueblo a dormir en la dacha de una señora, que era el único sitio donde había alojamiento y tal, encantadora. ¿Cómo has llamado eso? Es como ¿Dacha? una casa en el campo. Ah, vale, ok. Dacha, que es como una especie de casa en el campo y tal, ¿no? Entonces ahí que me fui yo a dormir en casa de esta señora que daba alojamiento en un pueblo que se llama Verkhoyansk, que ahí se ha registrado en algunos momentos las temperaturas más bajas del mundo y que el año pasado, por ejemplo, tuvo récord de temperaturas altas. Tú imagínate, estuvo como a 38 grados. Uf. Y es un punto que creo que ha llegado a registrar menos 52 o menos 60, o sea, una brutalidad ese cambio de temperatura, ¿no? Entonces yo me fui a ese pueblo, estuve viendo la dacha, tal, con esta señora, conocí el pueblo, la gente amabilísima, encantadores y tal, y yo ya me tenía que volver a Yakutia para allá y hacer unas últimas entrevistas bastante importantes y tal, con gente de expertos en el permafrost, etcétera, etcétera, y yo ya me iba a volver a Moscú. Total, que yo llego allí a la caseta, al aeropuerto caseta, y de repente estoy yo ahí esperando y veo que la gente se levantan y se van, y yo, hostia, pues esto aquí pasa algo, me acerco y es que el vuelo nunca más. ¡Oh! Espera un momento, Tal cual. que me he equivocado de botón. O sea, ¿y qué pasó luego? Pues nada, yo ahí, pero ¿y entonces no, que es que no va a venir? Y yo, ya, pero ¿y entonces? ¿Qué? O sea, ¿y entonces yo ahora qué? ¿Me quedo en la caseta esta? ¿Esto cerrará por la noche? Yo qué sé. La gente se fue a su casa porque el vuelo se había cancelado. Porque esto pasa mucho en el Ártico, ¿sabes? Porque había incendios o porque a la aerolínea no le interesó, etcétera, etcétera, y cancelaron el vuelo. Y yo, bueno, y entonces, o sea, que ahí es que, ¿cómo sales? O sea, yo qué sé, ¿qué haces? Yo estaba ya volviéndome loca, y entonces no se sabía si el vuelo iba a venir mañana, si no iba a venir mañana, no se sabía. No, hasta mañana no nos lo van a decir. Y yo, pero entonces, o sea, a mí me iba a dar un infarto, perdía todas las entrevistas que tenía el día siguiente y sobre todo, ¿y qué? ¿Y que me quedo aquí? Tirada en un sitio aquí, que está en el Ártico, en el culo del mundo, que está precioso y todo encantador, pero oye, ¿sabes, no? Y nunca vino el vuelo ese, me conseguí al final un vuelo de otra compañía y tal y tal y tal y cual, y al día siguiente lo cogí de milagro porque quedaba solamente una plaza, pero si no, ya podía haber seguido yo allí esperando. O sea, que dormiste en... Me dormí en otro pueblo, en una hostal. ¡Buah, qué miedo, chaval! Que eso es un poco... No estaba mal. No estaba mal, vale. Lo que pasa es que es un estrés, pues sobre todo porque yo no sabía si al día siguiente yo realmente iba a poder salir de allí o no. Te estabas ya viendo 2 semanas en la zona remota esa de Rusia. Yo 2 semanas en el Ártico allí, aquí, perdiendo todas las entrevistas que tenía palabras, que además yo estaba nerviosa por eso, ¿sabes? En plan, no solamente porque no tenía nada, que yo me había ido con una mochila miserable, ¿sabes? En plan, una muda y ya. Sino porque yo estaba estresada pensando que todo lo que yo me había costado muchísimo montar, porque Rusia es un país muy difícil para hacer, por ejemplo, entrevistas oficiales, etcétera, etcétera. Es un país muy difícil porque son cosas que tienes que pedir como con mucha ceremonia, ¿no? Y como cartas oficiales y tal, y por favor, y no sé cuántos, ¿no? Y yo ya me veía que no se sabía si yo me presentaba al día siguiente en el aeropuerto de o no iba a tener suerte, iba a salir un vuelo o no iba a salir. Bueno, y sí que tuve, pero luego hubo muchísimos problemas por el tema de los incendios estos de Siberia, ¿no? Y hubo gente que se quedó, yo qué sé, 5 o 4 días en un sitio tirado porque no se podía volar. Es que no se podía volar, no se veía. Ya, joder, macho. O sea, que es que de esto no se habla. Sí que se habla de los incendios de California, pero entiendo que los incendios que tiene que haber en Siberia tienen que ser alucinantes. Bueno, este fue brutal. Yo estuve publicando cosas para El País, pero luego tú lo ves y es que de verdad no se veía así. El aeropuerto, por ejemplo, de la ciudad grande esta, Yakutsk, es que lo tuvieron que cerrar como 2 días o algo así, porque es que se veía como una especie de neblina marrón. Que además es súper tóxico, te tienes que quedar en casa porque eso es contaminante. Claro, no, exacto, es tremendo. Y claro, ¿qué pasa? Que luego con esos incendios genera todavía más problemas del deshielo del permafrost. O sea, es un problema que se retroalimenta y es brutal. Y pues ese fue, por ejemplo, el primer capítulo que hicimos para el especial del calentamiento que estuvimos sacando este verano en El País. Y fue tremendo porque fue súper interesante, pero además fue una experiencia muy grande, muy... O sea, en lo personal y en lo profesional, pues estar allí en el Ártico con las personas y tal, ver eso fue muy interesante. El cráter... Estoy buscando el artículo para compartirlo por el chat para que la gente lo pueda ver. El deshielo del permafrost. Yo creo que lo tengo fijado en mi Twitter de primer tweet, me parece. Ya lo he encontrado. Creo. Ya lo he encontrado. Lo voy a poner por aquí. Bueno, pues ya lo tenéis en el chat. Y estuvo súper interesante.
No, tiene muy buena pinta. Además es un reportaje con Es que es un sitio visual brutal. y tal. ¿Las fotos las haces tú? Sí. Hay veces que sí, porque a mí me gusta mucho hacer fotos, la verdad. Y hay otras en las que no, porque también a mí me gusta trabajar con fotógrafos profesionales. Hay veces que no se puede o por alguna razón o porque estás entrevistando a alguien que no has previsto y entonces no has podido ir con fotógrafo, pero yo prefiero que las personas que hacen la fotografía profesional se ocupen del tema. Es verdad que a mí me gusta mucho hacer fotos, ¿eh? Y hay algunas que las hago yo y sí las publico, pero hay otras veces en las que no. Tiene muy, muy buena pinta el reportaje, María. Me lo voy a leer, nada más Pues fue muy, terminamos muy hoy. chulo hacerlo, la verdad. Fue súper chulo que pudiéramos ir con el país allí. Qué top. Pues de aquí mi aplauso a la gente del país por... Así que imagínate que llegamos a palabrar la conexión esta, no hubiéramos podido. Bueno, es que no había internet. Es Cierto. que no te lo pierdas. ¿Tú Ah, sabes que... cómo me comuniqué? Con SMS, es que yo pensaba que eso ya había desaparecido. Yo mandando ¡Ostras! SMS Vale. a la gente. O sea, que no había conexión de internet en el móvil. Joder. No Vaya había, putada. no había internet. O sea, en muchos sitios de ahí no había internet. A lo Ojalá mejor yo pongan mandaba un ya... WhatsApp y se mandaba como a las 3 o 4 horas. Entonces yo mandando SMS. ¿Me recibes? ¿Esto funciona? ¿Era real? ¿Todavía existen los SMS? Vuelta al 2004, ¿no? Total. Pues María, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y Muchas estos gracias a ti, muchas minutos. gracias a las personas que nos han seguido Sí, han y por estado sus comentando preguntas. muchos en el chat y luego también a Fedefer y a Popifresh por lanzar esas dos preguntas muy interesantes y que además no han pisado Sí. lo que habías respondido ya. Así que nada, María, pues vamos a seguir tu trabajo. Seguidla en Twitter. Ahí tenéis, os comparte Celoran en el chat su cuenta de Twitter y mandadle un agradecimiento por Twitter para que lo lea ella también, que aquí no... Está diciendo Nurchus ahora, por ejemplo, que gusto escucharte, María, ganas de leer el artículo, muchas gracias. Así Ay, muchas que... gracias a vosotros y a eh, vosotras. nada, pues te despedimos y ya hablamos por Twitter. Nos seguimos por ahí. Genial. Muchas gracias, chao. Hasta Spasibo luego. большое. Пока. Bye. Bueno, pues ya estaría. Muchísimas gracias a todos por estar pendientes del stream. Ha sido una conversación, yo ya lo sabía que lo iba a ser, que iba a ser muy interesante, pues lo ha sido doblemente. Y de nuevo, muchas gracias a Fedefer y a Popifresh por esas dos preguntas en vídeo. Es que ese es el tema, ¿no? Que cuando lanzáis preguntas en vídeo queda mucho más guay, porque ves a la persona que está detrás de la pregunta, le das ahí un toque visual y un dinamismo diferente. Entonces mola un montón. Y además, luego, aparte, os vais a llevar puntos extra para la carrera. Os vamos a poner unos boosters para que podáis subir de nivel más rápido en la comunidad de Discord por esas preguntas. Luego concretamos en el Discord. Anyway, muchas gracias a todos de nuevo. Os mando un abrazo y nos vemos mañana para hablar de cine, ya de nuevo en mi canal. Adiós. Bye. Bye. Bye.